Estamos muy felices, estoy muy emocionado por, continuar con esta enseñanza. Pero el Señor puso en mi corazón esta palabra tan fuerte, este pasaje que quiero hablar porque estamos en una guerra espiritual, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en todo este tiempo en el mundo, como la iglesia se está levantando, está saliendo a las calles, saliendo a las plazas, el Señor me empezó a hablar sobre algunos principios, algunas cosas que necesitamos entender para la batalla. También algunas cosas que necesitamos entender para la guerra. Hemos puesto el título de estos mensajes, Leyes de Guerra, ¿no? Entonces, si quieres poner en tus notas Leyes de Guerra, y hay un pasaje en particular que estamos estudiando, y es el pasaje que vamos a ver a otro principio esta mañana. Pero el título de esta serie de mensajes que vamos a estar viendo es Leyes de Guerra. La palabra habla tanto del ejército de Dios, habla tanto de que somos soldados del Señor Jesús, ¿no? Entonces es una ilustración, vemos muchas cosas en lo natural cuando se trata de un ejército, cuando se trata de soldados, y hay mucha revelación para nosotros, mucha revelación espiritual para nuestras vidas, como soldados del Señor Jesús, como parte del ejército de Dios. Hemos visto el día viernes en la prédica que Dios es el Dios de los ejércitos, plural, y hay un ejército en el cielo. Hemos visto algunos pasajes que hablan sobre el ejército en el cielo, pero hay un ejército aquí en la tierra. También entonces queremos ser valientes, queremos ser parte de este ejército. No simplemente queremos en el cuerpo de Cristo decir, no, ustedes pueden ir a pelear, ustedes pueden ir a la batalla, yo voy a llegar solo para recoger el botín. Cuando ya tiene la victoria, me voy a aparecer allí y gloria al Señor. Entonces, algunos quieren quedarse solo como el pueblo, pero yo creo que el Señor está levantando valientes, el Señor está levantando un ejército de soldados que quieren ir a primera fila, que quieren estar peleando, luchando, porque la palabra de Dios nos dice, no, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero contra potestades, principados, gobernadores, ¿no? Entonces hay una guerra espiritual, nuestras armas son espirituales, y algunos principios, de la misma manera que podemos ir en lo natural planificando una guerra, muchas cosas que debemos pensar en estas leyes de guerra o principios de guerra. Hay mucha revelación para nosotros que es una revelación espiritual, ¿no? Entonces vamos a estar tomando el tiempo en las clases esta semana, desarrollando algunos de esos temas. El Señor puso algunos temas específicos también en mi corazón que quiero compartir con ustedes, pero tampoco quiero ir por otro lado y desviarme del tema. Quiero enfocarme en este pasaje principal, porque ese es el pasaje que el Señor puso en mi corazón. Entonces, ese es el pasaje principal para esta semana. Entonces, si pueden abrir sus Biblias en Deuteronomio 20, capítulo 20, los primeros versículos. En otras clases voy a hablar sobre algunas otras cosas en este pasaje, pero quiero leer otra vez los primeros 4 versículos aquí en Deuteronomio 20. Deuteronomio 20, 1 a 4, estaba diciendo también que, bueno, la Biblia que yo tengo no tiene títulos, algunas Biblias tienen títulos en los capítulos, te muestra, bueno, qué está pasando en este capítulo, ¿no? Entonces, bueno, está bien si tienes eso. Me gusta también que mi Biblia no tiene título, yo tengo que leer y ver qué título pondré yo a este capítulo, ¿no? Pero cuando estaba mirando la Biblia que tenía a mi esposa, en este capítulo de Deuteronomio 20 decía leyes de guerra. Y Dios da algunas instrucciones al pueblo de Israel para prepararlos para la guerra, ¿no? Antes de entrar en la tierra prometida, sabemos que aún después de entrar en la tierra prometida tenían que pelear, había batallas, había guerras, había luchas, había muchas cosas en el camino, y ellos tenían que pelear. Y hay algunas instrucciones, algunas leyes de guerra, algunos principios muy importante para el pueblo de Dios, y tiene una revelación para nosotros, y vamos a participar en una guerra espiritual. Y les dije también el día viernes que veo esta guerra de dos formas. Hay una guerra dentro de nosotros. Hay una guerra, una batalla en nuestra alma, una batalla en nuestro corazón, y es un campo de batalla del territorio de nuestro corazón, queremos llenarnos con la imagen del Señor Jesús. En vez de nuestra naturaleza carnal, tenemos la imagen del Señor Jesús. Entonces, hay una guerra interna en tu corazón, pero hay una guerra externa en este mundo, porque nuestra guerra una vez más es contra principados, potestades, gobernadores, y hay una guerra espiritual. Entonces, en salir a las calles, en salir a las plazas, en salir y no solo quedarnos tras las 4 paredes de la iglesia, empezamos a
recuperar y tomar el territorio para el Señor Jesús, empezamos a acercarnos al enemigo y con autoridad tomar estas cosas, ¿no? Entonces, estamos en una guerra y necesitamos entender esos principios. Esta mañana quiero enfocarme en una sola frase que encontramos aquí. Cualquier ejército en lo natural tiene que entrenarse, tiene que prepararse para ir a la batalla, tiene que planificar, hay estrategias de guerra, estrategias militares de qué vamos a hacer, cómo nos vamos a mover, y algunas de esas cosas tienen una aplicación espiritual para nuestras vidas, ¿no? Entonces hemos visto la necesidad de dos cosas, esforzarnos y ser valientes. Otra cosa que vemos en muchos pasajes, y creo que eso es lo que voy a estar hablando hoy en la noche, por lo menos esta semana no voy a compartir lo mismo en la mañana y en la noche, va a ser una continuación, van a ser enseñanzas diferentes porque quiero aprovechar esta semana y tengo varias cosas que quiero enseñar. Pero creo que esta noche voy a hablar sobre el temor y el miedo, porque vemos tantas veces, no temas, porque para vencer en la batalla, en una guerra, poniendo nuestra vida en riesgo, ¿no? Hay temor, hay miedo, ¿no? Entonces podemos sentir temor y miedo también en una guerra espiritual, o cuando salimos a las calles, no queremos levantar nuestra voz, no queremos orar, estamos pensando qué van a decir las personas, qué van a pensar. Entonces, en la guerra, ciertamente tenemos que vencer el temor y el miedo. Y creo que voy a tomar el tiempo esta noche de hablar sobre esta frase, no temas, ¿no? Y vamos a ver muchos ejemplos en la palabra de Dios. Pero aquí en Deuteronomio 20, déjame empezar en el versículo 1 y mencionar algunas cosas, pero quiero enfocarme en una sola frase aquí en este primer versículo esta mañana y llevarles a varios pasajes para que podamos enfocarnos en un principio, una ley de la guerra, algo que necesitamos entender. No quiero tratar de lanzar demasiadas cosas, también quiero que podamos recibir esta enseñanza, entender. En Deuteronomio 20, leyes de guerra, dice, cuando salgas a la guerra, subraya esas cosas, y hemos hablado sobre algunas de esas cosas. Cuando, no si es que salgas a la guerra, cuando salgas a la guerra. Entonces, necesitamos salir a la guerra. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, mire eso, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, subraya eso, un pueblo más grande que tú, subraya eso. Subraya también, no tengas temor de ellos. Yo tengo varias cosas subrayadas en este pasaje y les animo como estudiantes de tratar de no subrayar todo el versículo con un solo color. Subraya varias frases y todos los principios, ¿no? Entonces, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Subraya eso también porque Jehová tu Dios está contigo. Amén. Jehová tu Dios está contigo. Subraya eso. Y si tienes otro color, el cual te sacó de tierra de Egipto. Vamos a enfocarnos en este primer versículo esta mañana y en realidad una sola frase en particular. Cuando salgas a la guerra, entonces no es si es que vamos a tener que salir a la guerra. Cuando salgas a la guerra, tenemos que salir a la guerra. No dice cuando te quedas en la iglesia y esperes hasta que la guerra venga a ti. No dice eso. Cuando salgas a la guerra, nosotros también tenemos que tomar la iniciativa espiritualmente hablando. Y cuando salimos a las calles, cuando salimos a las plazas, estamos atacando al enemigo. Estamos entrando muchas veces en territorio del enemigo. Simplemente proclamando y declarando lo que él ya sabe, que esta nación y esta tierra pertenece a Jesús. Y hay que entender que Dios ya nos ha entregado Santa Cruz, ya nos ha entregado espiritualmente hablando, ya nos ha entregado Santa Cruz, ya nos ha entregado el departamento de Santa Cruz, ya nos ha entregado la nación de Bolivia, pero tenemos que simplemente levantarnos, salir y pelear la buena batalla, estar en la guerra, entonces, pero tenemos que salir a la guerra. Cuando sales a la guerra, hay un peligro también en no salir a la guerra. Recuerden el ejemplo del rey David. Cuando dice que era el tiempo cuando los reyes tenían que salir a la guerra y él se quedó en Jerusalén, un lugar de doble paz, un lugar de comodidad, un lugar de confort. Y cuando era el tiempo de salir a la guerra y por no salir en el tiempo correcto se metió en muchos problemas, en muchos pecados, en una progresión de errores y pecados en su vida.
No solamente lujuria, no solamente adulterio, no, pero planificando la muerte de uno de sus valientes, el esposo de Betsabé, y cayó en cosas terribles también esos pecados en la vida de David, por no salir a la guerra. Entonces, cuando salimos a la guerra es como que nos ayuda a estar atentos, a prestar atención, a estar preparados, alertos a todo lo que está sucediendo. Cuando no salimos a la guerra, tenemos la tendencia de entrar en una flojera espiritual, entre una pereza espiritual en nuestras vidas, encontramos comodidad, encontramos nuestra zona de confort, pero como soldados, si tú quieres ser parte de este ejército de Dios en los últimos tiempos, vas a tener que salir a la guerra. Tienes que salir a la guerra, y dice también contra tus enemigos. Les dije también el día viernes, no salimos para pelear con nuestros hermanos, no salimos para pelear con nuestro propio ejército. Qué feo sería eso, ¿no? Estás al ejército, estás en una batalla y empiezas a pelear con tus propias personas que están en tu ejército. Tus hermanos, tus hermanas, pero ¿cuántas veces vemos eso en el cuerpo de Cristo? Hay tantas contiendas, hay tantos problemas, a veces celos, envidias, competencia entre iglesias, entre cosas, y cosas del corazón, pero no hay lugar para eso en el último gran mover de Dios en la tierra, porque el ejército de Dios en Joel 2 es un ejército que todo tiene su lugar, todos tienen su rol, todos tienen su lugar, y mantienen las filas, y mantienen el ritmo. Y no van a romper las filas y entender, bueno, esta iglesia, esta congregación tiene una misión. Y tal vez no es exactamente lo que yo estoy haciendo, pero es parte del mismo ejército. Y tenemos que trabajar juntos y unir nuestras fuerzas y hacer más para el reino de Dios. Entonces, parte de salir a la guerra es entender que estamos esperando el reino de Dios. Oramos para que venga su reino. Y tenemos que no solo estar preocupados por nuestro reino, o nuestra iglesia, o nuestra congregación, tenemos que estar preocupados por la agenda del reino de Dios. Por la agenda del reino de Dios, ¿no? Entonces, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, no salimos para pelear contra las otras personas. Si vieres caballos y carros, entonces subraya esta frase porque aquí es donde quiero enfocarme esta mañana en la clase. Y un pueblo más grande que tú. Y un pueblo más grande que tú. Quiero que puedas subrayar esta frase porque quiero profundizar este tema un poco esta mañana. Por eso tenemos la escuela bíblica. También tenemos más tiempo para poder desarrollar algunas de esas cosas que tal vez no podemos hacer en el tiempo de una prédica, ¿no? Pero un pueblo más grande que tú. Eso es un principio muy importante que queremos aprender esta mañana. Entonces, ¿qué es esta ley de guerra? ¿Qué es este principio que queremos entender? Toma nota de eso. No importa el tamaño del ejército del enemigo, nuestro Dios es el gigante de gigantes. Amén. No importa el tamaño del ejército del enemigo, nuestro Dios es el gigante de gigantes. Entonces, una de las leyes de guerra que tenemos que entender, y está aquí en mis notas, quiero que puedas anotar eso también. Una de las leyes de guerra que tenemos que entender con una guerra espiritual, toma nota de eso, está aquí en mis notas, pero dice, una de las leyes de guerra es, no podemos ver con ojos naturales. Toma nota de eso, es lo que vamos a tratar de entender un poco esta mañana. Cuando estamos en una guerra espiritual, porque somos humanos, vamos a tener la tendencia de ver las cosas con ojos naturales, de ver el tamaño del ejército del enemigo, de ver la cantidad de soldados que tiene el enemigo, ¿no? Entonces ver cantidades de personas y multitudes y decir, ¿quiénes somos nosotros? Somos este pequeño grupo de soldados. ¿Qué podemos hacer nosotros? Eso es lo que tenemos que entender. No se trata de lo que nosotros tenemos que hacer. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Se trata de lo que Dios hace. No lo que nosotros tratamos de hacer en nuestras fuerzas. Entonces, esta mañana quiero que puedas entender en esta lección algo muy importante con respecto a la guerra. No podemos ver con ojos naturales. Y no importa el tamaño del ejército del enemigo, porque nuestro Dios es el Dios del universo. Jesús ya ha vencido este mundo. La victoria ya está en el Señor Jesús. Él ya tiene la victoria. Y simplemente tenemos que caminar en esta autoridad.
Y Señor me habló y algunos pasajes que quiero mencionar esta mañana. En algunos no vamos a ir versículo por versículo porque no vamos a tomar el tiempo para ver cada una de estas cosas, pero quiero enfocarme en algunas de estas cosas que voy a mencionar en un momento. Pero hay varios ejemplos en la palabra de Dios donde podemos entender este principio. En primer lugar, estaba pensando en David y Goliat. Voy a leer el pasaje en un momento, pero David, no sé cuánta altura, David y Goliat, ¿no? Entonces, un tamaño del enemigo, un gigante, desafiando el pueblo de Dios. Y podemos pensar como pensaba Saúl, el rey de Israel, tú no puedes pelear contra ellos, eres muchacho, ¿no? Que él es un varón de guerra, eres un gigante. ¿Y quién eres tú? Wow, ese es otro principio y no estaba considerando, pero simplemente está fluyendo en este momento. ¿Qué representa Saúl? ¿Qué representa Babilonia? Representa un sistema religioso. Y eso es lo que nos dice la religión. La religión va a venir y decirnos, ¿quién eres tú? Tú no puedes pelear contra este enemigo, ¿no? Entonces, la religión, ¿qué es lo que sucede con Saúl? Él trata de dar su armadura a David, para que él pueda usar. Queremos darles algunas herramientas, su armadura. No necesitamos las herramientas de Babilonia, no necesitamos las herramientas de la religión para ganar esta batalla contra el enemigo más grande que nosotros, David y Goliat. Porque, ¿qué dice David? Tú vienes con espada, con jabalina, con lanza, mas yo vengo en el nombre de Dios de los ejércitos. No necesitamos la armadura de la religión, necesitamos el carácter de Jesús en nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que va a vencer cualquier adversario de Jesús en la batalla interna en nuestro corazón y cualquier principado y potestad y gobernador en el reino de las tinieblas. Por eso les dije en esos días, no puedes salir a la guerra sin una oración personal con el Señor Jesús o el enemigo te va a comer. Tienes que tener una relación personal. No te puedes meter en una batalla donde no estás preparado. Amén. Entonces, por eso necesitamos entender algunos principios y crecer en esta autoridad. Es un ejemplo que podemos ver. No importa el tamaño del ejército del enemigo. Goliat era, wow, ¿no? Entonces, en un momento les voy a leer el pasaje. Hay otros ejemplos, pero también. Recuerden a Elías en el altar y él está contra profetas de Baal. Y no solo 450 profetas de Baal. 450 profetas de Acera, dice la palabra de Dios. Había 900 profetas ahí. Y él es una sola persona. Entonces creo que él tenía que entender este principio. Yo no voy a mirar el tamaño del ejército de esos otros profetas, porque 900 y una sola persona, ¿qué puedo hacer en lo natural? Pero él está viendo con ojos espirituales. La guerra espiritual, una ley de la guerra, tienes que ver con ojos espirituales, no con ojos naturales. Porque no sabemos lo que está sucediendo en la esfera espiritual. Mira lo que ha sucedido en todos esos meses. Ahora más y más personas en el cuerpo de Cristo se están uniendo. Pero nuestro Dios es el gigante de gigantes. No puedes ver con solo ojos naturales en la guerra. Entonces vamos a leer este pasaje también. Otro pasaje hermoso donde nos habla de Abraham, que lleva 318 personas nacidas en su casa, preparados y va a rescatar a Lot, pero lo que entiendes en el contexto cuando leemos este pasaje, tenían que vencer a 4 reyes y sus ejércitos. No era unos 20 personas ahí, no, era 4 reyes, 318 y contra 4 reyes y sus ejércitos. Y ciertamente el ejército de Gedeón, que vamos a ver también un poco esta mañana, con 300 soldados, Dios trae una gran victoria. Amén. Entonces, una vez más, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no importa el tamaño del ejército del enemigo. Y lo que queremos entender hoy es que no podemos ver con solo ojos naturales. En la guerra espiritual, no se olviden, Dios puede hacer mucho con poco y todo con nada.
Amén. Entonces, Él es nuestro Dios. La batalla es suya también. Pero tenemos que salir en una relación con Él. Tenemos que salir con un corazón correcto a la guerra. Voy a hablar de eso tal vez en otro momento. Tenemos que salir con un corazón preparado, un corazón correcto para ir a la guerra. Amén. Entonces, pero nuestra batalla es una batalla espiritual. Toma nota de este pasaje otra vez, Efesios 6:12. Efesios 6, versículo 12. Y tal vez vamos a hablar sobre la armadura de Dios en otra clase con más detalles. Pero aquí dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Toma nota de eso, no mencioné eso la otra vez, pero mira lo que dice. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. De este siglo o de esta temporada o de esta edad, ¿no? Entonces, es un tiempo designado, es un tiempo determinado. El enemigo puede tener un cierto nivel de poder delegado por un cierto tiempo, pero no se olviden, son principados y potestades y gobernadores de este siglo. Nuestro Dios es eterno. Él es el anciano de días. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. Alfa y Omega, principio y fin. Entonces sí, hay principados y potestades, pero solo son de este siglo y hay un tiempo designado. Pero nuestro Dios es eterno. Él vive en la eternidad. Amén. Entonces no se olviden eso. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Quiero llevarles algunos de esos pasajes esta mañana para que podamos entender este principio que no podemos ver con ojos naturales y no podemos preocuparnos por la cantidad de personas en el ejército del enemigo, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero obvio tenemos que salir con un corazón correcto. Les voy a hacer recuerdo en un momento de los hijos de Elí. El sumo sacerdote Elí, Ofni y Fineas, que querían llevar el arca a la guerra también. Y ahí está el arca que representa la presencia de Dios, pero igual Israel perdió la batalla, porque no podemos tratar de portar el arca en nuestra naturaleza carnal. Tenemos que salir con un corazón correcto. No podemos salir a la guerra con ofensas en nuestro corazón. Sin reconciliarnos con nuestros hermanos, sin resolver las cosas, sin restaurar las cosas entre nuestros hermanos. Si tengo una ofensa o algo contra él en la batalla, no voy a querer ayudarlo. Si vienen más enemigos para atacarlo, dice, ay, pero tal vez merece eso. Porque hay una ofensa, mi corazón está mal. No puedo salir a la guerra con esas ofensas en mi corazón. Entonces, tenemos que constantemente estar arreglando nuestro corazón, rindiéndola y hablando con Dios, arrepintiéndonos, sanando nuestro corazón. Porque cuando salimos y empezamos a salir a la guerra y recuperar ese territorio, el enemigo sí viene con sus ataques también. El enemigo viene con sus ataques, entonces tenemos que tener un corazón recto delante del Señor cuando es posible para salir con un corazón correcto. Amén. Entonces, porque si hay una ofensa, no vamos a querer ayudar a nuestros hermanos. Y no salimos para pelear contra nuestros hermanos. Salimos para pelear contra nuestros enemigos. Bien. Entonces, de la misma manera, le pregunté, no creo que quieres salir a la guerra con alguien que no ha sido entrenado. No quieres estar con alguien a tu espalda que no sabe cómo usar su arma, ¿no? Entonces, tenemos que salir como ejército preparado, tenemos que salir como ejército entrenado. Lo triste es que ya estamos en guerra. Ya estamos en una guerra espiritual en todo este tiempo, lo que está sucediendo en el mundo. Y lo que es triste es que muchos soldados han salido tal vez a la guerra sin preparación,
sin estar preparados y entrenados para la guerra. Por eso creo que el Señor puso este pasaje en nuestro corazón esta semana de los que van a escuchar esos audios, que podamos tratar de, como soldados de Jesús, prepararnos para la guerra espiritual. Y la guerra espiritual es mucho más que solo liberación, orar por echar fuera demonios. Hay muchos principios en la guerra espiritual que tenemos que entender. Pero vemos algunos de esos pasajes. Eso de Eliseo y su criado, miren lo que dice en 2 de Reyes 6. Vamos a este pasaje. Si podemos ir a 2 de Reyes 6 y toma nota de versículos 15 a 18. Versículos 15 a 18. Cualquier ejército tiene que salir preparado, tiene que salir entrenado. Entonces, una vez más, estamos viendo este principio esta mañana. No podemos ver con ojos naturales y no podemos preocuparnos por la cantidad de soldados en el ejército del enemigo. Y aquí es un principio, aquí es un pasaje. Mire eso. 2 de Reyes 6, empezando en el versículo 15. Empezamos en este versículo 15. 2 de Reyes 6, 15. 2 de Reyes 6, 15 a 18. Recuerden esta historia, miren lo que sucede. El ejército de Siria viene y están rodeando a todo Eliseo. Y el versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Mire eso, toma nota de eso. Con gente de a caballo y carros. ¿Qué es lo que hemos leído en Deuteronomio 20? Si tú cuando salgas a la guerra y vieres a gente con caballos y carros, ¿no? Y un ejército más grande que tú, no tengas miedo, ¿no? Entonces, mira lo que dice. A caballo y carros, entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Subraya eso. ¿Qué haremos? Eso me impactó esta mañana cuando estaba considerando eso. No se olviden también que hay un ejército del enemigo. Hay un ejército en el reino de las tinieblas. Y en cualquier ejército hay rangos. Entonces, nosotros como el ejército de Dios queremos crecer en autoridad para tener un rango más alto. A más autoridad en nuestras vidas. Y eso viene a través de nuestra relación personal con Jesús, viene con nuestro tiempo con Él, viene con nuestro tiempo en la palabra de Dios en la cual estamos caminando, porque la palabra tiene autoridad. Y cuando caminamos en la palabra, crecemos en autoridad. Pero miren la reacción de su criado. Dice, ay, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Te das cuenta dónde está su enfoque? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo en mis propias fuerzas? Es algo que tenemos que entender para la guerra. Lo que debemos preguntar es, ¿qué hará nuestro Dios? Jesús, ¿estás mirando eso, Jesús? Entonces, ¿estás mirando eso? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Entonces, eso es lo que debemos tener. Esa es la actitud que debemos tener en nuestro corazón. No qué haremos, porque eso es una cosa que tenemos que entender en la batalla en una guerra espiritual. No vamos a poder ganar la batalla en nuestras propias fuerzas. Entonces la pregunta no es qué haremos, es, Jesús, ¿estás mirando eso? Seguro que sí. ¿Qué vas a hacer para glorificar tu nombre aquí en este? Seguro vas a hacer algo hermoso, seguro vas a hacer algo espectacular, Señor. Porque esa es la pregunta correcta. ¿Qué hará Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús? ¿No? Entonces, en la batalla, este criado está tratando de mirar con sus ojos naturales, está tratando de pensar, yo tengo que hacer algo en mis propias fuerzas. Y sí, obvio, tenemos que hacer cosas, pero nuestra fe no está basado en nuestras fuerzas, lo que nosotros tenemos que hacer. Para ser instrumentos de Dios aquí en la tierra vamos a tener que hacer algo. Amén. Tampoco es sentarnos solo en un lugar y decir, hazlo, Señor, yo voy a ir a buscar una cueva y no hacer nada. Hazlo, Señor, tú lo vas a hacer. No, hay un balance. Hay un balance. Cuando salgas a la guerra, tenemos que salir a las calles, tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que levantar altares de adoración pública, tenemos que hacer actos proféticos, tenemos que hacer nuestra parte, pero entender que no ganamos la batalla por nuestras fuerzas, es por lo que Él hace. Y Él trae la victoria. Y vamos a ver también algunos ejemplos de los valientes de David que dicen, peleó uno y mató a 800 hombres, ¿no? O defendió un terreno de lentejas, pero Dios ha traído la victoria. Jehová ha traído la victoria. Nosotros peleamos
Nosotros peleamos la buena batalla, nosotros estamos en la guerra, pero Él trae la victoria. Y hay muchos pasajes que hablan sobre la victoria de Dios. Y tenemos que caminar en esa autoridad. Yo sé que hay una batalla, tenemos que pelear, pero sabiendo que Jesús ya ganó. Y esa es la autoridad que necesitamos en nuestras vidas. Entonces la pregunta debe ser, ¿qué hará nuestro Dios? Nuestras armas son espirituales. Entonces entonces su criado le dijo, ay Señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16. Y él le dijo, ¿cuál es la respuesta de Eliseo? Él le dijo, no tengas miedo, subraya eso en tu Biblia. Y creo que es lo que voy a hablar esta noche, ¿no? Porque eso es muy importante para la guerra, el temor y el miedo. Me imagino los soldados, los muchachos y todo en guerras, y no solo hombres pero mujeres también, antes de entrar en una batalla, en lo natural, los nervios, estoy poniendo mi vida en riesgo, tal vez voy a morir, estoy al otro lado del mundo, tal vez no voy a ver mi familia otra vez. Entonces hay mucha temor y miedo en lo natural, y el enemigo en la guerra espiritual ciertamente va a tratar de desanimarnos, va a tratar de traer temor, va a tratar de traer miedo, va a tratar de sacarnos del camino, muchas cosas, y tenemos que mantenernos firmes. Y dice, no tengas miedo, y mire eso, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Subraya eso, porque eso es parte de este principio. Una de las cosas, una vez más, es para la guerra espiritual, es abrir nuestros ojos espirituales, entender que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y una vez más, Dios es el Dios de los ejércitos, plural. No podemos ver el ejército del cielo que está alrededor también en la batalla y preparándose para la batalla. Entonces, no tengas miedo. Voy a hablar de eso en la noche, porque más son los que están con nosotros, los que están con ellos. No podemos preocuparnos, ¿se dan cuenta? Por lo que vemos con nuestros ojos naturales. No podemos preocuparnos por la cantidad de soldados en el ejército del enemigo, o el tamaño de su ejército. Entonces, hay que orar, como dice aquí, mira lo que dice el versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, ¿cuál es la respuesta? Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Subraya eso. Que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Y qué es lo que ha visto? He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Y como les he dicho, alrededor de Eliseo. Carros de fuego alrededor de Eliseo. Empieza a abrir sus ojos espirituales y ve todo lo que está sucediendo. Y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Toma nota, esta palabra carros de fuego, esta palabra carros, quiero darles la definición de esta palabra hebrea. Carros significa grupo de carros militares. Porque hay un ejército del cielo, ¿no? Carros también significa una importante división de un ejército para el ataque. Vehículo también significa vehículo o caballería. Carro de fuego alrededor de Eliseo. Y mira eso, versículo 18, eso me impactó cuando estaba considerando eso. Y luego que los sirios descendieron a él, ¿cómo respondió Eliseo? Mira, oró Eliseo a Jehová. Toma nota de eso. Y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera. Es como Dios estaba ahí y respondiendo a esa petición de Eliseo. Porque tenía esta relación. Una vez más, no puedes salir a la guerra sin la relación con Jesús. Ya les digo, del Nuevo Testamento, tratan de sacar el espíritu inmundo. Y de hecho fue en el nombre de Jesús que predica Pablo. No, entonces yo no... Eso no va a funcionar en la guerra espiritual. El enemigo te va a comer. No, va a decir, como el espíritu del mundo responde, a Jesús sí conozco. Y a Pablo conozco.
Eso me muestra que el enemigo puede conocer nuestro nombre. ¿No? Entonces es una cosa decirlo, como le he dicho muchas veces. Quiero que dos personas puedan conocer mi nombre, Jesús y el enemigo. Quiero que el enemigo conozca mi nombre. Pero cuando empieza a suceder en lo natural, es otra cosa, ¿verdad? No solo decir amén, amén, aleluya en la iglesia, es salir a la calle y caminar en eso. Entonces, quiero que el enemigo conozca mi nombre. Prepárense, no es un juego, no es un chiste. Cuando tú empieces a salir a la guerra, cuando tú empieces a afectar el reino del enemigo, el reino de las tinieblas, ¿no? Ciertamente cosas vendrán, ataques, pero no podemos desanimarnos, tenemos que seguir caminando con fuerza y victoria en el Señor Jesús, pero entender que no podemos salir sin una relación personal con Jesús. Tenemos que salir y decir, en el nombre de Jesús, y yo lo conozco. Yo paso tiempo con Él cada mañana. Yo leo mi Biblia, aún llevo mi Biblia al baño el enemigo, ¿no? Entonces hay que mostrarle, y tengo una relación con Él. Y cuando tú tienes una relación con Jesús, tus palabras tienen poder. No solo decir en el nombre de Jesús y no tienes la relación con Él. No podemos fingir esta relación con el Señor Jesús. Podemos tratar de hacerlo. Podemos poner una máscara, podemos ir a la iglesia y sonreír, pero cuando salimos a la calle, no, es otra cosa. En una guerra espiritual es otra cosa. No podemos fingirlo, ¿no? Tenemos que tener una oración. Pero me encanta esta oración. Me impactó porque ¿qué es su oración? Y dice, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y estudiando esta palabra, obvio, es una oración ¿qué? Es una oración para que el enemigo no vea. Y me di cuenta hoy cuando estaba leyendo eso, nunca he orado así. En la calle. Nunca he orado, yo nunca recuerdo que he orado, Señor, traiga una ceguera a todos estos enemigos para que no puedan ver, para que se confundan, para que no pueden ver. Por eso algunos, aún en la calle, es una guerra, tratan de acercarse, pero se dan cuenta, hay una protección, o la sangre de Jesús que nos está cubriendo, o nos volvemos invisibles y el enemigo no nos puede ver, pero que esta oración de que Señor traiga una ceguera a todos esos enemigos, ¿no? Entonces yo voy a cambiar mis oraciones ahora. Entonces, hay otras oraciones que tengo. Amén. Entonces, pero qué preciosa oración. Obvio, y la palabra ceguera, cuando busqué la definición aquí, la palabra hebrea, ¿sabes lo que significa una de las definiciones? Significa ceguera, escuche eso, ceguera producida por una poderosa luz. ¿Dónde sucede eso otra vez? En Sodoma y Gomorra, si no me equivoco, en la puerta, cuando los ángeles, si no me equivoco, los hombres varones que están tratando de entrar en la casa, igual otra vez viene una ceguera al enemigo. Exactamente, Pablo cuando cayó en su conversión, en su experiencia con el Señor, obvio vio una luz y después, hasta que Ananías podía ir y orar por él y abrir sus ojos, ¿no? Entonces, no sé, creo que cuando estamos orando, cuando estamos intercediendo, cuando salimos a las calles, no se olviden, aun todas las oraciones que estamos dando, no se olviden de orar aquí, como vemos en la palabra de Dios, como vemos en estas guerras, de orar por estas cosas específicamente, para que el Señor puede cerrar los ojos del enemigo, para que no vean, para que no entiendan lo que estamos haciendo, para que se confunden. Y muchas veces en las guerras, en lo natural en la palabra, vemos que con la alabanza, con la oración, el enemigo empieza a matarse entre ellos, ¿no? Entonces, tiene que cambiar nuestras oraciones en la guerra. Entonces, eso me impactó tanto esta mañana. Qué buena oración para la guerra, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de que no podemos ver en ojos naturales, no podemos preocuparnos porque mira cuántos hay en el enemigo, porque hay más que están con nosotros de los que están con ellos. Mire, es otro, lo que mencioné de David y Goliat. No voy a leer todo el capítulo porque nunca vamos a salir, pero David y Goliat es otro ejemplo. Porque en 1 Samuel 17, si podemos ir ahí un momento, 1 Samuel 17, mira lo que dice empezando en el versículo 3 a 12, si quieres anotar, 1 Samuel 17, 3 a 12. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado y Israel estaba sobre otro monte al otro lado.
y el valle entre ellos. No es otro principio, muchas veces en la guerra, en el valle tenemos que vencer al enemigo, ¿no? Entonces tenemos que aprender también a adorar en lugares oscuros, en momentos difíciles, en tiempos de tribulación, de poder vencer al enemigo en el valle. En el valle, Él es el Dios de los valles también, no solo el Dios de los montes, pero Dios de los valles. Pero ahí es la batalla, en el valle. No, pero mira el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. No tengo la referencia en este momento, pero les voy a buscar si quieren. Está en la palabra de Dios, les prometo que está en la palabra de Dios y voy a buscar la referencia. Nos habla de los de Gat, que eran conocidos para tener 6 dedos en su mano. Y voy a buscar la referencia, pero ¿de qué se habla? Un exceso de la carne. Que es el número 6, el número del hombre. El número de Satanás, ¿no? Entonces, número 6. Entonces, los de Gad eran conocidos para tener 6 dedos. Tienen extra carne, ¿no? Entonces, exceso de carne en el enemigo. Entonces, dice de Gad, pero mira eso. Que tenía de altura, déjenme ir ahí, también en mi pantalla aquí, para personas que están siguiendo esta enseñanza. Pero en el versículo 4 dice, subraya eso, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo, y ya he hecho cálculo para ustedes, para que podamos entender 3.1 metros. 3 metros, básicamente 100 centímetros, ¿no? Pero 3 metros de altura, Goliat. Por eso estoy hablando, por eso está incluido aquí. No podemos preocuparnos si ves un ejército más grande que tú, como David tenía que ver. Y no tenía altura de 3 metros. Es más, dice la palabra que Saúl era el más alto en todo Israel. El rey Saúl era como más alto que cualquier otro en Israel. Entonces, en realidad, ¿qué dice? Como una cabeza llevaba a todos, ¿no? Entonces, en realidad, Saúl era como gigante de Israel. Era la responsabilidad del rey, era la responsabilidad de Saúl de salir y pelear contra Goliat. Podríamos ir versículo por versículo en este capítulo y hay muchas cosas que podemos entender. ¿Por qué peleamos bajo la dirección del enemigo? O las instrucciones del enemigo. ¿Por qué escuchamos lo que el enemigo dice? ¿Por qué dice Goliat cada día? Trae una persona para pelear contra mí, ¿no? Entonces si yo pierdo, nosotros vamos a ser sus esclavos. Obvio está mintiendo porque el enemigo es el padre de las mentiras. Pero ¿por qué Israel lo ha escuchado? ¿Por qué no han dicho, sabes qué? Todo el ejército en este momento, vamos todos. Lo matamos a él y todos el resto. ¿Por qué vamos a decir pelear dejar que el enemigo puede dictar la batalla? Es la estrategia. Entonces, no tenemos que escuchar al enemigo. Muchas veces es una de las tácticas creo que el enemigo puede tratar de hacer en una guerra espiritual. Y una de las cosas que aprendemos en la guerra es, hay que escuchar la voz de Dios. Hay que escuchar las instrucciones del Señor. Hay que estar muy conectados con la dirección del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la guerra es ser guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pero es un ejemplo aquí de un enemigo más grande. Tenía 3 metros de altura. Pero obvio, David es capaz de vencerlo porque, como dice más tarde, yo vengo en el nombre de Dios de los ejércitos. Él viene con el carácter de Dios en su vida y el carácter de Jesús es una de las herramientas más fuertes que tenemos para vencer al enemigo. Hay muchas otras cosas que podemos hacer, pero es un ejemplo. Otro ejemplo también vemos con Elías. Toma nota de eso. En 1 de Reyes 18, 17 a 19. Estamos viendo este principio esta mañana que no podemos ver con ojos naturales la batalla. Y muchas veces el enemigo parece que el ejército es más grande, pero nuestro Dios es el gigante de gigantes. 1 de Reyes 18, 17 a 19. En esta prueba, en estos altares donde ¿no? Guerra de altares, no podemos decir, donde los profetas de Baal, van a construir un altar y Elías también y van a ver básicamente, vamos a ver qué Dios responde.
Entonces, en 1 de Reyes 18, 17 a 19, dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, mira ahí también, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y mira cómo Elías habla al rey aquí. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Ha metido a su padre ya en la pelea ahí. Su padre. Y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y mire eso, y los 450 profetas de Baal, pero no solo eso, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, 900 profetas, no solo 450, 900 contra uno. Es como que, si estás viendo con ojos naturales, vas a decir, Pero si tienes una relación con tu Padre Celestial y estás viendo con ojos espirituales, vas a entender, tú eres el único Dios verdadero. Ellos pueden gritar y saltar y hacer todo lo que ellos quieren, pero tú eres el Dios que responde. Entonces, un ejemplo más de que no podemos ver la cantidad en el ejército del enemigo. Porque si vemos con ojos naturales, no vamos a entender. Hay otros ejemplos. Déjenme darles eso. Creo que déjenme darles eso. Y quería entrar y hablar sobre el ejército de Gedeón, pero ha volado el tiempo esta mañana y en la noche creo que voy a tener que hablar más sobre eso, ¿no? Pero hay otro pasaje en Génesis 14, mire eso. Quiero darles 3 ejemplos más. Génesis 14, 8 a 14. En este capítulo, Génesis 14, tienes que leer, hay una guerra entre reyes. Hay 5 reyes contra 4 reyes, lo que vas a ver. Entonces estamos hablando de varios ejércitos, una gran cantidad de soldados, ¿no? Entonces aquí en el versículo 8 nos da los nombres de los reyes y todo. Dice, salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Eso es contra Kedorlaomer, rey de Elem, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Alazar. 4 reyes contra 5. Los 4 reyes vencen, y dice, y en el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Cuando huyeron el rey de Sodoma y Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo de hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes se fueron. Hay un contexto de una guerra entre reyes. Pero esos 4 reyes ganan a los 5 reyes, entonces, pero toman a Lot, pero mira lo que sucede después, porque viene una persona, y vino uno que los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el Sinar de Mamre, el amoreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó a Abraham, versículo 14, oyó a Abraham que su pariente, o Lot, estaba prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. 318, y con Abraham más, ¿no? Entonces ellos van para rescatar a Lot. Contra 4 reyes, contra 4 ejércitos. Entonces es un ejemplo donde hay un pequeño remanente. El número 300 habla de un remanente fiel. Toma nota de eso. El número 300 habla de un remanente fiel. El número 18 es un número de ataduras, que representa ataduras. Entonces es una hermosa revelación en este número 318. Son discípulos de Jesús preparados, entrenados, nacidos en casa, que tienen un fundamento en su vida, que van a ir a la batalla. Un remanente fiel que en los últimos tiempos va a ser capaz de ir y rescatar a sus hermanos que están en esclavitud, que están en ataduras, que están en cadenas.
y traerles a libertad nuevamente. Nacidos en casa, 318, ¿no? Entonces es un ejemplo de básicamente estoy tratando de mostrarles en la palabra grupos más pequeños que están yendo contra enemigos o más cantidad para mostrar que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Entonces déjame darte 2 referencias más y terminamos la clase. Vemos en los valientes de David en 2 de Samuel 23 versículo 8, toma nota de eso. 2 de Samuel 23, 8. 2 de Samuel 23, versículo 8, si podemos ir allí, y nos habla de los valientes de David, de esos 3 valientes que sobresalieron de todos los otros. Vamos a hablar sobre sus nombres esta vez en otra clase, porque hay mucha revelación también. Si queremos ser parte del ejército en la guerra, si queremos ser valientes, tenemos que entender esos principios. Pero mira el versículo 8, 2 de Samuel 23, 8. Esos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, mire eso, que mató a 800 hombres en una ocasión. Un valiente que mató a 800 hombres en una ocasión, ¿no? Entonces, creo que es otro ejemplo donde, bueno, él no estaba mirando con ojos naturales. él sabía, ¿no? que Dios estaba con él, ¿no? Entonces, no importa cuántos hay en el ejército del enemigo. Tenemos que ver con ojos espirituales y entendemos que si tenemos un corazón correcto, Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Uno mató a 800. Y un ejemplo de Sansón también en Jueces 15, 14 y 15. En Jueces 15, yo sé que hemos hablado de Sansón, tenía sus problemas también. Entonces, tenían sus debilidades. Pero aún eso Dios usó su vida aquí. Y vemos en Jueces 15, 14 a 15, mira lo que dice. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. También entonces otro principio para la guerra. No queremos salir sin el arca. No queremos salir sin la presencia de Dios. No queremos salir sin portando la presencia de Dios y bueno, caminando con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hay muchas maneras y cosas que tenemos que hacer para hacerlo, no pero caminar así. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y versículo 15, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. A 1000 hombres. Bueno, sabemos la historia de la fuerza de Sansón, ¿no? Que también cuando está peleando contra el enemigo representa también una compañía o representa un ejército de Dios. Va a traer liberación al pueblo de Dios y va a destruir a los filisteos que habla de la carne, ¿no? Entonces, déjame volver donde hemos empezado esta mañana para leer una vez más Deuteronomio 20, leyes de guerra. Miren lo que estamos viendo. Estamos viendo solo una frase esta mañana. Voy a continuar con eso en la noche, pero Deuteronomio 20, versículo 1, para terminar. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. No, entonces vamos a continuar con otros principios esta noche, pero lo que hemos podido ver esta mañana, establecer un poco con algunos ejemplos en la guerra espiritual. Cuando salimos de las 4 paredes de la iglesia, no podemos ver con ojos naturales. Tenemos que ver con ojos espirituales. Tenemos que orar para que el Señor abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver lo que está sucediendo. Tenemos que orar para que traiga una ceguera al enemigo, como hemos aprendido esta mañana. Y tenemos que entender que sin importar la cantidad en el ejército del enemigo, hay más que están con nosotros que los que están con ellos,
Porque nuestro Dios es el gigante de gigantes. Es lo que David entendió, aunque hay un gigante de 3 metros allí. ¿Solo 3 metros? ¿No? ¿Se dan cuenta? Mi Dios es el Dios de todo el universo. Y es mucho más grande. Amén. Entonces, esa es la confianza. Sí hay peleas, sí hay batallas. En la tierra prometida Israel tenía que pelear. No entraban y los moradores de la tierra dicen, entra por favor, toma posesión. No, venía con una pelea. Y tenemos que luchar, tenemos que pelear, tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que ayunar, tenemos que alabar, tenemos que adorar y seguir la dirección del Señor en todos los actos proféticos que podemos hacer en esta ciudad y en esta nación. Amén. Pero no podemos ver con ojos naturales. Amén. Entonces, vamos a orar esta mañana, terminar la clase. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por esos principios esta mañana que hemos visto, Señor, que no podemos ver con ojos naturales. Señor, abra, Señor, nuestros ojos. Queremos ver con ojos espirituales, aún lo que está sucediendo en esta nación en este momento, Señor. Lo que está sucediendo en este departamento, lo que está sucediendo en Bolivia, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver con ojos espirituales tu obra y la obra de tu mano en esta nación, Señor Jesús. Yo te doy gracias que aún estás usando cosas en lo natural para levantar tu pueblo, para despertar tu iglesia, para que tu iglesia se puede levantar como un ejército grande y fuerte aquí en los últimos tiempos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos trae una instrucción, que nos cambia, nos transforma. En tu poderoso nombre, Jesús, oramos. Amén.